La palabra de Dios declara claramente que su ley será desdeñada y pisoteada por todo el mundo. Habrá un predominio descollante de la iniquidad. El profeso mundo cristiano formará una confederación con el hombre de pecado y la Iglesia y el mundo estarán en corrupta armonía. Una gran crisis está sobreviniendo al mundo. Las Escrituras declaran que el papado recuperará su supremacía perdida y que los fuegos de persecución se volverán a encender a través de las concesiones transigentes del llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podemos permanecer fieles solo si tenemos la verdad y el poder de Dios. Los hombres solo pueden conocer la verdad siendo partícipes de la naturaleza divina. Ahora necesitamos más que sabiduría humana. Al leer e investigar las Escrituras y si con corazones humildes nos acercamos a la palabra de Dios, Él levantará en alto un estandarte contra los elementos desenfrenados. Porque no hay persecución, han entrado en nuestras filas hombres elocuentes de un cristianismo aparentemente incuestionable, pero quienes, si se levantara una persecución, se apartarían de nosotros porque frente a la crisis darían empuje a razones especiosas que han tenido una influencia en sus mentes. Satanás ha preparado diferentes trampas para mentes diferentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la Iglesia será zarandeada por tremendas pruebas y una proporción mayor de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. En vez de fortalecerse al enfrentar dificultades, muchos demuestran que no son ramas vivas de la vid verdadera, no llevan fruto y el agricultor las quitará. Pero cuando los poderes de iniquidad traten de invalidar la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que son verdaderamente obedientes y leales? ¿Se dejarán llevar por la fuerte corriente del mal? Porque muchos se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas. ¿Se desviará de su obediencia el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará ni se desmoronará. Sus seguidores no se postrarán en obediencia a ningún potentado terrenal, mientras que el menosprecio a los mandamientos de Dios hace que muchos supriman la verdad y demuestren menos reverencia hacia ellos. La falta de respeto hacia la ley de Jehová hace que los fieles eleven sus verdades distintivas con mayor ahínco. Hay razones sobresalientes para respetar el verdadero sábado, para defenderlo y oponernos al falso, porque es la señal que distingue al pueblo de Dios del mundo. Por la misma razón que el mundo invalida el mandamiento, el pueblo de Dios le dará mayor honra. Cuando los incrédulos menosprecien la palabra de Dios, aparecerán los que, como Caleb, serán fieles. Entonces estarán firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin desviarse a causa del reproche. El salmista dice: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Es justo el momento en que se debe presentar el verdadero sábado ante las personas, tanto por la pluma como por la voz. Mientras se ignora y se desprecia el cuarto mandamiento del Decálogo, y a los que lo observan, los pocos fieles saben que no es tiempo de esconderse, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte en el cual está inscrito el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aunque llegara el momento en que solo podremos contender a costa de la pérdida de bienes y de la libertad, aún así tendremos que enfrentar el conflicto con un espíritu de humildad y con la mansedumbre de Cristo. La verdad debe ser afirmada y defendida como está en Jesús. La riqueza, la honra, la comodidad, las casas, todo lo demás debe ser de secundaria importancia. No se debe esconder
La verdad no se la debe negar ni ocultar, sino debe ser totalmente aceptada y audazmente proclamada. El Señor le ha permitido al enemigo de la verdad hacer un esfuerzo determinado contra el sábado del cuarto mandamiento. Su plan es despertar por este medio un definido interés en esa cuestión, que será la prueba para las personas que estén viviendo en estos últimos días. Esto abrirá el camino para que se proclame el mensaje del tercer ángel con poder. Si en la tierra que se jacta de su libertad un gobierno protestante se está preparando para sacrificar todos los principios de su constitución y promulgar decretos para suprimir la libertad religiosa e imponer falsedades y engaños papales, entonces el pueblo de Dios con fe debe presentar sus peticiones al Altísimo. Hay aliento en las promesas de Dios para aquellos que ponen su confianza en Él. La perspectiva de tener que enfrentar peligros personales no debe causarnos desaliento, sino que debe reanimar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el momento de peligro es la oportunidad de que Dios puede concederles manifestaciones más claras de su poder. No debemos sentarnos de brazos cruzados esperando tranquilamente la opresión y la tribulación, sin hacer algo para evitar el mal. Asciendan juntos nuestros clamores al cielo. Oren y trabajen y oren, pero no se apresuren imprudentemente. Aprendan como nunca antes que todos los que en verdad guardan los mandamientos de Dios deben ser mansos y humildes de corazón. A veces deben decirse cosas hirientes, pero esté seguro que el Espíritu Santo reside en su corazón antes de hablar la verdad clara y cortante. Entonces deje que esta corte a su manera. No es usted el que debe cortar. No debe haber ninguna clase de componenda con los que invalidan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido que antes. No debemos velar nuestra posición real a fin de agradar a los grandes hombres del mundo. Pueden desear que nos unamos a ellos y que aceptemos sus planes, y pueden realizar propuestas concernientes a nuestro curso de acción, que podrían proporcionar al enemigo una ventaja sobre nosotros. Mientras no debemos buscar la controversia ni necesariamente ofender, debemos presentar la verdad clara y decididamente y permanecer firmes a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Usted no debe mirar al mundo a fin de aprender lo que deberá escribir y publicar o lo que usted deberá hablar. Permita que todas sus palabras y obras testifiquen, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El Señor ha permitido que las cosas lleguen a una crisis en nuestros días, que el error sea exaltado por encima de la verdad, para que Él, el Dios de Israel, pueda obrar poderosamente, ennobleciendo más su verdad en proporción al error exaltado. Con su mirada fija en la Iglesia, el Señor ha permitido que las cosas lleguen a una crisis una y otra vez, para que en su extrema necesidad el pueblo busque solamente a Dios como su sabiduría y su ayuda. En momentos de aprieto, sus oraciones, su fe, junto con la firme determinación de ser fieles a los principios y a los mandamientos santos del Señor, hacen que Dios interfiera y entonces cumple su promesa. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él,
heme aquí. Isaías 58:9. Dios reserva su intervención misericordiosa para el tiempo cuando sus hijos se encuentran en necesidad extrema. Con eso logra que su liberación sea más notable y sus victorias más gloriosas. Cuando fracasa toda sabiduría humana, se reconoce con más claridad la intervención del Señor, y Él recibe la gloria que le pertenece. Aún los enemigos y perseguidores de nuestra fe percibirán que Dios obra para librar a su pueblo del cautiverio.